quisiera hablar un poco acerca de lo que está aconteciendo en relación con la enfermedad, en relación con el sufrimiento físico que incluye a los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy más que nada es una especie de, vamos a decirle teología bíblica de lo que es la enfermedad, ¿sí? Y pues todos sabemos que en algún momento de nuestra vida nos hemos enfermado o nos vamos a enfermar, ¿verdad? Vamos a experimentar eh, alguna enfermedad. Y puede ser que por ahí se contraiga un resfriado, ¿verdad? Una gripe, un cáncer, o en mi caso, en enero pasado, el coronavirus, ¿verdad? Y dado que la enfermedad es básicamente parte de nuestra existencia, el que tengamos una visión bíblica de ella es muy importante porque nos va a ayudar a entender el porqué de la enfermedad y al entenderlo vamos a saber exactamente por qué orar. Porque muchas veces tenemos un hijo enfermo, un pariente enfermo y oramos para que el Señor lo sane. Pero pasamos por alto qué le causó esa enfermedad y no oramos por ello, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos rápidamente, algo muy cortito, ¿verdad? Vamos a examinar lo que la Biblia enseña sobre esto que nos agobia, ¿verdad? La enfermedad. Y vamos a descubrir unas 4 o 5 verdades sobre la enfermedad. Y como número uno puse que la enfermedad, hermanos, es consecuencia del pecado. Eso todos lo sabemos. Pero ¿cuál pecado? El pecado original. ¿Y dónde sucedió el pecado original? En el huerto del Edén, ¿verdad? Pero en ese sentido, la enfermedad podría ser no, no un castigo de Dios por el pecado, pero sí el que Dios detenga su mano y lleguen las consecuencias a nuestra vida, ¿verdad? Por ahí en Génesis 2:17, ¿verdad? Si lo quieren anotar, eh, Dios le ordenó a Adán que no comiera del árbol de la ciencia, del bien y del mal, dice la palabra, ¿verdad? Y le dijo, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Ahora, muchas de las muertes en la actualidad, y lo han sido pues, en toda la historia de la humanidad, han sido por enfermedades, ¿verdad? Otros por accidentes, pero la enfermedad va muy de la mano de la muerte, ¿sí? Claro, teológicamente hablando, cuando el Señor le dijo, vas a morir, se lo dijo en dos sentidos. Tu cuerpo físico va a morir, pero espiritualmente también vas a estar muerto. Adán desobedeció a Dios. Y la Biblia es nuestro manual de vida. Y cualquier cosa que hagamos en contra de lo que el Señor nos pide en su palabra es desobedecer a Dios. En el caso de Adán, en el momento en que él pecó, su cuerpo comenzó a morir. Su cuerpo quedó sujeto a una enfermedad, ¿verdad? Y, y fue una especie de castigo de Dios a Adán por su pecado. Yo creo que si Adán no hubiese pecado, no habría muerte, no habría enfermedad, y eso es bíblico, ¿sí? Entonces, la presencia de la enfermedad es un triste recordatorio de la caída allá en el huerto. Y es uno de los efectos o consecuencias del pecado original. Pues la enfermedad existe porque el pecado simplemente existe. Por ahí en Apocalipsis 21:4 leemos que allá en el cielo dice va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice también que no habrá más enfermedades. Y dice también por qué. Porque no habrá más el pecado. No habrá más pecado. ¿Sí? Entonces, ese primer punto, recordémoslo siempre, inclusive del momento de iniciar nuestra oración por alguien que está enfermo o por nosotros mismos cuando estamos enfermos. La enfermedad es consecuencia del pecado original. Como punto número 2, nuestra enfermedad, ¿sí? Nuestra enfermedad puede ser consecuencia de mi pecado personal y en ese sentido, mi enfermedad, el Señor la permitió. Tómelo como castigo si usted quiere, pero es que el Señor detuvo su mano de protección, porque Él no puede ver el pecado. Y llega la enfermedad a nuestra vida, la enfermedad física y también la espiritual.
Yo estaba leyendo ahí en Santiago, ¿verdad? Ahí en el capítulo 5, me acordé de aquella vez que estudiamos Santiago. Del 14 al 15 dice, hay una pregunta por parte del autor, ¿verdad? Él dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Es lo que pregunta, ¿verdad? ¿Y qué les dice? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Pero también adelante dice, y si ha cometido pecados, será perdonado. Y aquí es posible que la persona esté enferma debido a un pecado particular en su vida, ¿sí? Eh, no, yo en lo personal no me gustaría ser tan drástico, pero esto es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Santiago está juntando una enfermedad con pecado? Porque es muy real. Por ejemplo, si yo sé que tengo sobrepeso y sigo comiendo, me voy a enfermar, ¿sí? Y la glotonería es un pecado. La palabra lo dice. Es bien sencillo. El ejemplo es sencillo, pero también es bien sencillo de entender que faltándole a este instructivo de vida que nos dejó el Señor, va a haber consecuencias, ¿verdad? También ahí Pablo, cuando le escribió a los Corintios, ¿verdad? Ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 30, él les dice y les proclama, ¿verdad, Pablo? Por tanto, dice, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Y él dice que una persona se examine a sí misma. Y entonces, ¿verdad? Puede comer del pan y puede beber de la copa. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio sobre sí mismo, ¿verdad? Pero eso muchos de ustedes, por eso muchos de ustedes, les dice Pablo a los de Corinto, están débiles, están enfermos. Y algunos por ahí ya hasta se han muerto. ¿Sí? Entonces aquí debemos de notar la conexión que hace Pablo entre la enfermedad y el pecado. Claro que estaba hablando acerca de la cena del Señor, tomarla indignamente y eso, que hoy lo vamos a hacer. Vaya, no tomarla indignamente, pero la vamos a tomar, ¿verdad? Pero en ese pasaje hay esa relación, esa conexión, pecado, enfermedad, enfermedad, pecado. Y él lo dice ahí en la palabra, muchos de la iglesia de Corinto están enfermos a causa de su pecado. Y algunos ya hasta están muertos, dice. Pues por lo tanto, es posible que Dios eh, nos haya dado debilidad, ¿verdad? Para de esa manera mostrarnos algo. Y si usted quiere pensar que es para castigo, no hay problema. Se puede pensar así, ¿verdad? Yo no tengo muy claro ese concepto, por lo tanto, vaya conmigo a Hebreos. Hebreos 12:6. Yo se lo leo. Hebreos 12:6 me dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y basado en ese versículo yo puedo decir, bueno, yo no obedecí al manual de vida que es la palabra y ahora estoy enfermo, ¿verdad? Y el Señor me dice que lo que sucedió en el huerto del Edén es la razón por la que los seres humanos nos enfermamos también, físicamente y espiritualmente. Entonces, quizás sea una consecuencia de ese cuidado irresponsable de nuestro cuerpo. Como dije anteriormente, buen ejemplo, una mala dieta, sí. Sin embargo, en este contexto, la aflicción proviene de la mano amorosa de Dios. Me lo acaba de decir allí Hebreos, el autor de Hebreos. La aflicción es como una vara que Dios usa para traer de vuelta a la oveja descarriada, ¿verdad? Al redil. Entonces, ese segundo punto es muy importante también en el momento en que usted está a punto de orar por alguien por enfermedad o por usted mismo. Póngase a pensar, lo que estoy padeciendo tal vez sea por un pecado personal, ¿sí? Y en ese sentido, acepto la vara de disciplina del Señor. Pero junto con ello le pido
misericordia, me arrepiento, ¿verdad? Y espero la gracia del Señor en mi vida. Amén. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto que tengo aquí, hermanos, es de que es posible que tu enfermedad o que mi enfermedad no sea consecuencia de un pecado personal, ¿verdad? Y que en ese sentido, mi enfermedad es una prueba por parte del Señor. Eh, Ahí en Santiago, ¿verdad? Santiago 5:15, lo que acabamos de ver, pero ahora sí lo voy a buscar para leerlo. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Yo creo que ahí la palabra sí, hubiere, ¿verdad? También permite la posibilidad de que la persona enferma no haya cometido pecados y de esta manera su enfermedad no es otra cosa más que el resultado eh, del amor de Dios para él. No es el resultado de su pecado personal, sino una prueba de Dios. Y ya hemos visto el ejemplo de Job, y es un buen ejemplo de esta verdad. Allá en capítulo 2 de Job, del 4 al 7, ¿verdad? Estamos viendo que la enfermedad en la vida de Job, en el cuerpo de Job, se convirtió en una especie de instrumento de la mano de Dios para moldear a Job en la persona que Dios quería que él fuera, ¿sí? La enfermedad se convirtió, lo podemos ver leyendo más adelante, se convirtió en una bendición para Job. ¿Por qué? Porque lo acercó más a Dios. Estaba leyendo por ahí un artículo de la señora esta Johnny Erickson Tada, la que fundó el ministerio Johnny and Friends, que se dedican a llevarle el evangelio a personas con discapacidades. Ella está en una silla de ruedas. Y ella una vez dijo, el sufrimiento proporciona el equipo de gimnasio en el que se puede ejercitar mi fe. Así lo describió ella, cuando el Señor permite una enfermedad, porque nos quiere probar. ¿Sí? Entonces, nuevamente, vamos ahora por un enfermo, voy a orar por mi propia enfermedad. Debo de también tener presente de que tal vez sea una prueba del Señor en mi vida lo que me está aconteciendo. Amén. Un cuarto punto que tengo aquí. La enfermedad puede ser consecuencia del pecado personal, pero también el de otra persona. ¿Cómo está esto? Estaba viendo ahí en 2 Samuel 12:15, que me dice que Jehová afligió al hijo al que la esposa de Urías le había dado a David, ¿sí? Y se enfermó. Ese hijo de David murió como resultado del pecado de David con respecto a Betsabé y a Urías, ¿verdad? Y David cometió prácticamente adulterio y asesinato enseguida de eso, ¿verdad? Y en otro caso, la nación de Israel sufrió una pestilencia, también debido al pecado de David, ahí en 2 Samuel 24, ¿verdad? Entonces, por tanto, es posible que una persona o incluso hasta una nación sufra las consecuencias de los pecados de otros. Y no es mi opinión, está en la palabra. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿está usted ahí arrodillado, listo para pedir oración por enfermedad suya o de un familiar o de un amigo o de un hermano? Recuerde que también hay la posibilidad de que el pecado de otra persona puede estar afectando la salud de la persona por la que usted está orando. Déjeme, le doy un ejemplo. Ese padre, esa madre que viven angustiados por la forma de vida que está llevando uno de sus hijos o varios de sus hijos. Esa madre, ese padre no puede dormir, ya no come igual, no rinde igual en el trabajo. Lo llegan a despedir por no rendir en el trabajo, llega la depresión a su vida. La depresión trae problemas físicos también. Entonces, estamos pidiendo por fulanito o
o sudanito que está enfermo de un ataque de nervios, etcétera, etcétera. Podemos pensar, ¿algún pecado cometió? Etcétera, etcétera, pero también debemos de pensar que algo externo a la voluntad de esa persona está aconteciendo, que lo está dejando caer en ese estado físico deplorable. Debemos de considerarlo también, y cuando oremos por alguien y que no conozcamos detalles de su enfermedad, también incluyamos en nuestra petición de oración. Decirle al Padre, Padre, cualquier influencia externa, demoníaca, de cualquier tipo, en la vida de este hermano, de esta hermana, toma tu cuenta de ello, que tu voluntad prevalezca. Líbralos de las faltas, de los pecados de otras personas en sus vidas. ¿Sí? Un quinto punto para este pequeño estudio de la enfermedad es de que la enfermedad no puede ser consecuencia de nuestro pecado personal, ni consecuencia del pecado personal de otra persona. ¿Sí? ¿Cómo está eso? Bueno, en ese sentido, la enfermedad, y esto es bien importante, la enfermedad es simplemente una demostración de la soberanía absoluta de Dios. ¿Hay algún pasaje que respalde esto? Claro. Recuerde ese pasaje, allá por Juan capítulo 9, los primeros versículos. Ese hombre que nació ciego, ¿se acuerda? En ese pasaje, los discípulos le preguntaron a Jesús, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No, no es que este hombre o sus padres hayan pecado, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Nadie pecó, está claro ahí en la palabra. Dios simplemente en esa ocasión y en muchas otras estaba practicando su verdad absoluta, ¿verdad? De hacer lo que es a él le plazca, su voluntad perfecta. Simplemente estaba mostrando que él es soberano. Estaba recordándonos que nosotros no podemos controlar nada en este universo. Él es quien lo hace. Ya sea un simple dolor de cabeza, una simple gripa o un cáncer o un coronavirus, Él está en control. Amén. Y eso es una base tremenda para también respaldar su próxima oración por su salud o por la de alguien más. Recuerde que el que controla, el que es soberano, es el Dios Todopoderoso. Y para Él la gloria y para Él la honra. Y cuando estamos orando, usemos las mismas palabras del mismo Señor, ¿verdad? Pero para eso debemos de estudiar nuestra Biblia. Para eso debemos de aprender cómo el salmista usaba ese lenguaje, que no era otra cosa más que repetir lo que el Señor ya, nos sabía, ya se conocía en ese momento, de cuál era el carácter de Él. Señor, tú que todo lo puedes, tú que eres soberano, tú que eres como un león rugiente. Son las palabras que usaba David para recordarle al Señor lo que él había dicho antes. ¿Sí? Como aquel amigo que le prometió a usted ayudarlo y llega el día en que usted necesita esa ayuda. Usted le dice, oye, hace 3 meses te dije que me iba a cambiar de casa y en ese momento tú me dijiste, el día que llegue el día de la mudanza, háblame y yo te ayudo. Entonces llega el día de la mudanza y usted le dice a ese amigo, le habla, le dice, oye, aquella vez me ofreciste ayuda. Lo mismo hacía David. Usaba las mismas palabras de Jehová para glorificarlo, pero también para recordarle, Señor, tú dijiste que eres poderoso, que tu poder florezca en mi vida, que tu poder me levante. ¿Sí? Entonces, es bueno recordar versículos, salmos, sobre todo aquellas palabras de Dios en el Antiguo Testamento y las palabras de Jesús en el Nuevo, cuando estemos orando, ¿verdad? Pero recordemos que la soberanía le pertenece al Señor por la eternidad. Y Él es el que controla cualquier acto que pueda causar enfermedad en nuestras vidas y la misma enfermedad en sí. Amén. Él es quien lo hace. Que no se nos olvide. Un último punto. ¿Cuál sería el 6, no? El 6. Sí. La enfermedad nos viene de Dios
en última instancia, con un propósito bien definido. ¿Cuál es ese propósito? Para su gloria y para nuestro bien. ¿Sí? Recordemos que si llegamos a estar enfermos, hay la posibilidad de que el Señor está trabajando en nuestras vidas y el resultado de esa tribulación al final va a producir un fruto que el Señor espera que nos gocemos de ese fruto. Y por ser fruto, va a bendecir a otros también. ¿Sí? Ahí en Juan 11, cuando Jesús escuchó, por ahí le dijeron, Lázaro está enfermo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? No, dice, tranquilos. Esta enfermedad no es para muerte, dijo el Señor. Y él dijo, es para gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de esa enfermedad. Y hermanos, cualquiera que sea el tipo de enfermedad que tengamos, oremos para que Dios sea glorificado por medio de ella. ¿Sí? Ayer platicaba con mi esposa acerca de cuando estuve enfermo en enero, ¿verdad? Y yo le decía a ella, lo que me pasó nunca lo voy a olvidar, porque para mí sigue siendo un milagro, güey. Es increíble. No miles, millones de personas se enfermaron y una gran cantidad de ellas murió. No están aquí ahorita, ¿sí? La mismita enfermedad que yo tuve. Entonces es motivo para glorificar a Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegó esa enfermedad a mi vida? ¿Por mi pecado? ¿Por pecado de alguien? ¿O por prueba de Dios en mi vida? ¿O para que Dios se glorifique? Yo creo que en mi caso muy particular fue una mezcla de todo, ¿sí? Porque para evitar el contagio uno tiene que tomar precauciones. Yo siento que yo me descuidé en una de esas precauciones, ¿sí? Entonces ahí ya no le puse mucha atención a, a lo que entra a mi cuerpo. No es que se me haya olvidado que la Biblia me enseña de que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero fue un descuido, fue un descuido. Ahora, la persona que me contagió o las personas que me hayan contagiado, ¿cómo lo adquirieron? Pues tal vez en ellos sí debe haber sido algo por causa de su pecado. Tal vez por ahí estuvieron, esa persona estuvo con una persona que no era la indicada con la que tenía que estar. ¿Sí? No sé, no podemos saberlo. Pero para mí fue una mezcla de todo, ¿verdad? Mi pecado por no cuidarme. Ah, otra cosa. Eh, hay personas que, al igual que yo, se contagiaron involuntariamente, pero como tenían muy bajas defensas, lo natural ocurrió. Estás enfermo de algo que te va a matar y tus defensas no están buenas, te va a matar. Entonces ahí ya hubo pecado. No te alimentaste como debías de haberte alimentado, como la palabra enseña que te debes de alimentar. ¿Sí? Tal vez hubo otro problema más, porque lo que dicen los médicos, los científicos acerca de las personas que están más propensas a este virus son personas que tienen bajas las defensas, que tienen sobrepeso, que tienen alguna otra enfermedad ya por muchos años, como diabetes o alta presión arterial y un sinnúmero de otras enfermedades que son el nido perfecto para el virus. ¿Sí? Y muchas de esas cosas que hacemos los seres humanos es negligencia de la palabra de Dios. Si no conocen la palabra de Dios, bueno, eso es otra cosa, pero nosotros que estamos en los caminos del Señor, a mí el Señor me dice que la glotonería, a mí el Señor me dice que cosas como esas a Él no le agradan. Y muchas cosas de ellas se reflejan físicamente en nuestros cuerpos. ¿Sí? Puede ser que alguien por una depresión haya dejado de comer, ¿verdad? Porque es posible, ¿verdad? Algo que te quita el sueño, te quita el hambre. Tu cuerpo no está listo para recibir un virus como el coronavirus. Está débil. ¿Por qué? Porque tu ansiedad te llevó a depresión cuando la palabra te está diciendo que tu confianza la pongas en el Señor. Y ahí miramos que hay una serie
de encrucijadas que al final se conectan todas, ¿verdad? Y nos dan la respuesta a lo que nos está pasando, ¿verdad? Pero cualquiera que sea el tipo de enfermedad que tengamos o cómo haya llegado a nuestras vidas, también debemos orar para que Dios sea glorificado a través de esa enfermedad, ¿verdad? Y si bien la enfermedad es para la gloria de Dios, también es para nuestro bien. Ahí en 2 Corintios 12:7, Pablo señala lo siguiente, dice, por tanto, dice algo así como, por tanto, para que me envanezca debido a la inmensa grandeza de las revelaciones, ¿sí? Se me dio un aguijón en la carne, dijo Pablo. Y luego él menciona por qué, para que no me volviera engreído. En resumen, Dios aquí le dio a Pablo un aguijón en la carne, como lo menciona el mismo Pablo. Sea lo que haya sido, ¿verdad? No hagamos conjeturas, pero él tenía algo físico que lo mantuvo alejado del pecado del orgullo. Amén. Una persona orgullosa no puede glorificar a Dios. Y él no quería estar en esa posición. ¿Sí? Y él lo manifiesta y dice, el Señor me dijo, bástate mi gracia. Entonces quizá Dios nos ha dado cierta clase de enfermedad, ¿verdad? Como el coronavirus, ¿verdad? Y de esa forma alejarnos del orgullo, pero sobre todo a enseñarnos más a depender de su gracia infinita. Ahí 2 Corintios 12:9. ¿Para qué? Para que al final podamos cantar, como cantaba el salmista, ¿verdad? Y en Salmo 119, 71, él dice, bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos, dijo el salmista. Agradeciendo por la aflicción, porque esa había sido la manera para él de reconocer la soberanía de Dios y el poder de Jehová en su vida. Y básicamente eso es lo que la Biblia enseña acerca de la enfermedad, pero sobre todo en el momento en que estamos a punto de orar por nuestra propia salud o por la de un ser querido o por la de un hermano. Espero que este pequeño estudio le ayude en su vida espiritual, en su vida de oración. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos?